Buenas, buenas, ¿cómo están? ¿Todo bien? De mi parte, todo más que bien. El día de hoy vamos a hablar acerca de uno de los temas fundamentales del desarrollo de software, los patrones de diseño. Probablemente te ha pasado que estás programando y te enfrentas a problemas del estilo, estás usando una librería de internet, cuando la instalás anda todo perfecto, pasan 2 meses, la librería se actualiza, actualizás la librería y tu código se rompe. Resulta que usás esa librería en 200 archivos diferentes, importada directamente. Y claro, cuando la librería cambia y deja de ser compatible, esos 200 archivos donde importaste la librería se rompen. Y tenés que arreglarlos uno por uno. Entonces existe un patrón de diseño que te permite poner como si fuera una capa entre la librería y tu código. Y cuando se rompe algo, sabes que se rompe en esta capa, en este archivito. Entonces vas ahí, lo arreglas y te evita que el error se propague. Ese es un ejemplo de patrón de diseño. Otro ejemplo clásico es cuando vos querés tener una única instancia global de una clase. ¿Sí? Tenés una clase y querés que eso exista un solo objeto de ese tipo en toda tu aplicación. Entonces lo que haces es usar un patrón singleton. Otro ejemplo clásico. Tenés una variable y querés que cuando cambie el contenido de esa variable se actualice en todos los lugares donde se están usando esa variable en tu vista, ¿sí? Suponete, tenés un HTML que tiene una variable renderizada, en el sentido de que, por ejemplo, tenés la edad de una persona en distintos lugares de la pantalla. Cuando la persona cumple un año más y está abierta la aplicación, querés que eso se actualice en todos los lugares. Existe un patrón de diseño para eso. Lo interesante de todos los problemas que te dije anteriormente, y muchísimos más, es que son problemas muy comunes del desarrollo de software y otras personas ya lo han resuelto antes. Y vos me dirás, no, yo soy un super programador, me vi como un curso, yo puedo hacerlo yo solo. Sí, podemos intentar resolver esas cosas nosotros solos, pero lo que suele pasar es que cuando alguien hace una aplicación desde cero, se encuentra con problemas y por más que intente, muchas veces no sabe con qué problemas se va a encontrar en el futuro. Lo que sucede con los patrones de diseño es que mucha gente tuvo esos problemas, implementó una solución, la primera vez no funcionó del todo, entonces le dieron otra iteración y a medida que cada vez que surgían problemas nuevos fueron iterando y fueron resolviendo cada vez más y más y más problemas que surgían. Entonces terminan siendo como algo más seguro, ¿entendés? Son soluciones, pero son seguras. ¿Por qué? Porque otras personas ya tuvieron los problemas que nosotros estamos teniendo y fueron mejorando cada vez más la solución hasta que llegaron a este patrón de diseño. Algunos fueron muy genios y de entrada le pegaron, sí, ha pasado. Bien, entonces, hablas mucho de patrones de diseño, que son lo mejor del mundo, que está buenísimo, pero ¿qué es un patrón de diseño? Bueno, básicamente es lo que yo les decía antes. Un patrón de diseño es una solución común y probada para resolver un problema recurrente en el diseño de software, ¿ok? O en la programación, como quieran verlo. ¿Sí? Entonces, un patrón de diseño va a ser una solución a un problema. Que cada vez que está este problema, vos podés aplicar este patrón de diseño. Y es probada. ¿Qué quiere decir probada? Que te puede asegurar que aplicando este patrón de diseño vas a poder resolver tu problema. En palabras sencillas, es una receta, ¿sí? Vos sabés que podés seguir una serie de pasos o una cierta implementación y al hacerlo, al lograrlo, vas a poder solucionar tu problema, ¿sí? Eso es básicamente un patrón de diseño. Un ejemplo clásico de problema recurrente. Que todas las personas que han trabajado con una SPA se han topado. SPA son Single Page Application. ¿Viste las que cuando vos te moves de un lugar a otro no se recarga la página y es como que la página se va reconstruyendo con JavaScript? Bueno, eso básicamente. Ejemplo de Single Page Application: Angular, Vue, React. Las aplicaciones que vos construís con esos tres son Single Page Application. Bien, entonces vos necesitas actualizar en múltiples componentes un mismo dato. ¿Ok? Tenés un dato. Vamos a ver el ejemplo de un blog, ¿sí? Donde tenés un formulario, que tenés un selector de fecha. Vos lo que querés es que cuando se actualice la fecha actual, se cambien los posts que vos tenés y pasen a ser los posts de la fecha que elegiste. Y los mensajes que vos tenés también se actualicen y pasen a ser los mensajes de la fecha que elegiste. ¿Ok? Este es el diagrama. Y además de todo eso, ese cambio tiene que ser escalable. ¿Cómo harías esto? Bueno, lo que uno diría es, bueno, estoy en app, el selector de fecha está dentro de un formulario, perfecto. Que el selector de fecha le avisa al formulario que se eligió una fecha, el formulario le avisa a la app
La app le avisa a POS y ahí baja esta fecha elegida y se cambia. Lo mismo en la app, baja hasta mensajes y baja esta fecha elegida. Sí, eso está un poco loco, porque hay flechas para todos lados. ¿No te parece que si vos agregás más y más y más componentes, esto deja de ser escalable? Porque cada vez tenés más y más y más flechas. Bueno, entonces una movida que dijo alguien fue, ok, yo voy a inventar un patrón de diseño que me permita solucionar esto. Ese patrón de diseño se llama Flux. Y consiste en esto. Miren las flechas rojas ahora. ¡Pum! ¿No te parece que es más fácil solucionar esto con 3 flechas en vez de con 6? Y si agregas más componentes van a ser muchas más. Fíjate que cada vez que agregues un componente nuevo, esto va a agregar una sola fecha. Mientras que las otras, tipo, quién sabe cuántas flechas agrega. ¿Estamos de acuerdo, no? Acá cada vez que agregas un componente son más y más flechas rojas que van a aparecer para que los datos fluyan. Mientras que acá es más directo. ¿Sí? El selector de fecha, cuando se cambia la fecha, el selector de fecha va directo a la store. La store se encarga de notificar a fecha elegida en post y en mensajes. Obviamente, si hacemos esto un poquito más formal, tendríamos que apuntar a mensajes y la store se encarga de comunicarle a mensajes que hubo un cambio. No sé si está claro. Por las dudas lo repito una vez más. Tenés app, tenés su formulario de selector de fecha. Cuando se cambia la fecha, lo que sucede es que se notifica al store, ¿ok? Se hace un cambio en la fecha, se notifica al store. ¿Cómo se notifica al store? Bueno, la forma de notificar se dice dispatch de un action, ¿sí? Es como que se hace dispatch de un action. Es simplemente la forma que le pusieron. Después vamos a ver más en profundidad cómo se construyen estos objetos cuando vemos el patrón Flux. Se hace un dispatch de un action que es como notificar al store. Y el store a través de un reducer se encarga de notificar a POS de que cambiaron los datos y se actualizan. Lo importante que se tiene que quedar acá es que con este patrón Flux es todo más directo. Fíjate acá, tenés que pasar por otros componentes para llegar a tu componente, mientras que acá es como más directo. ¿Sí? Quedémonos con eso. ¿Qué sucede? Los patrones de diseño suelen ser como una solución, una serie de pasos, pero ahí los tiene que implementar en el lenguaje. Las posibilidades son que cada programador lo implementa a mano, es válido, o usar una librería. Ahí las librerías van a cambiar de nombre, dependiendo del framework o lenguaje que estés usando. Por ejemplo, en el caso de React, hay una librería llamada Redux que dijo, este patrón Flux está bueno, en realidad lo creó Facebook, todo. Este patrón Flux está bueno, vamos a implementarlo, ¿sí? Vamos a crear una librería basada en este patrón de diseño Flux que permita a los desarrolladores interactuar con la store y actualizar los datos de los componentes de forma más sencilla. La movida con esto es mantener el estado. Básicamente para eso sirve el patrón Flux. Está relacionado con el estado. En Angular le pusieron NGRX de nombre. Y también hay como una versión media ahí que no es una criptomoneda, sé que parece una criptomoneda, pero no es, que se llama Akita. Y bueno, es esto básicamente. Redux, que probablemente lo hayas oído nombrar, no es más que una implementación del patrón Flux. Si vos conocés el patrón Flux, vas a entender Redux, NGRX, Akita y los demás State Manager que existen, ¿sí? Entendiendo el patrón Flux, estás re bien. Por eso es importante los patrones de diseño, porque en realidad todo lo que usamos hoy en día, la gran mayoría de las cosas se basan en patrones de diseño y patrones de arquitectura. Entonces, entenderlos te va a abrir mucho la cabeza, como es en el caso de Redux. Yo la primera vez que usé Redux, no tenía experiencia con React y agarré y lo pude programar bien de bien porque conocía el patrón Flux. Es como lo que viste muchas veces, lo importante son las bases de la programación. Bueno, los patrones de diseño son una de las cosas base. Bien, esto nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Es necesario saber patrones de diseño para programar? No, no es necesario, ¿sí? No es necesario, pero es como todo. ¿Es necesario saber estructura de datos para programar? No, no es necesario. ¿Es necesario saber algoritmos? Y no. ¿Es necesario saber usar el for? Y no. Pero saber usar esas cosas te va a dar ciertas ventajas. Los programadores que conocen y comprenden, está bueno, pues no es lo mismo decir, sí, Singleton, una única instancia global, una clase y repetirlo y yo sé lo que es, a entender realmente cómo funciona y saberlo programar y saber cuándo usarlo. Por eso es importante comprender, no solamente conocer. Los programadores que conocen y comprenden los patrones de diseño tienen ventajas sobre los que no, ¿sí? Eso está claro. En general, los programadores que conocen patrones de diseño tienen ventajas sobre los que no. Y esto son algunas de las cosas. Primero que nada, código más estructurado, ¿sí? Los programadores que conocen patrones de diseño suelen hacer código mucho más estructurado.
¿Por qué? Porque tienden a programar de manera modular, más coherente, puede identificar oportunidades y decir, en esta situación uso tal patrón, pim, 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 y queda pronto. Y eso termina provocando que los sistemas sean más escalables, que sean más eficientes y demás. Otra de las cosas importantes de los patrones de diseño es que te permiten tener mayor comprensión y colaboración. Y vos me dirás, ¿cómo? Bueno, básicamente porque los patrones de diseño son un lenguaje común, ¿sí? Y en general, la gran mayoría de los desarrolladores y los que hicieron en la universidad, obviamente, saben lo que es un patrón de diseño. Entonces vos decís, para mí esto lo podemos resolver con un patrón observador y un singleton, y capaz que podemos crear los objetos mediante prototype, y es como que la comunicación va fluyendo. Otro de los casos, bueno, el tema de la calidad y la mantenibilidad del código, ¿sí? Los patrones que usan patrones de diseño, los programadores que aplican patrones de diseño, tienden a producir un código más limpio, mantenible y escalable, ¿sí? Eso está claro. A mí me pasó cuando estaba haciendo un Paint, que al cambiar el color dije, ¿y si en vez de cambiar el color y tener guardado el color en una variable global, uso el patrón Flux? Y ahí fue como que se me hizo más fácil y más escalable el Paint. Estoy hablando de escalabilidad de un Paint, pero ya les voy a subir un video de eso. Bien, tipos de patrones de diseño. Acá viene lo más interesante. Un tipo de patrones de diseño son los creacionales, ¿sí? Como unos se imaginarán, están relacionados en cómo se crean los objetos. Si usar un new, si no, qué hay detrás de eso. Otro tipo de patrones de diseño son los estructurales, ¿sí? Un ejemplo clásico de patrón estructural fue el que uno me pidió en un comentario, así que lo agrego acá. David Castro, gracias por pedirme este patrón, que es el flyweight. Básicamente el patrón flyweight es uno que se usa para minimizar el uso de memoria de los objetos. Y vos me dirás, ¿qué? Bueno, cuando tenés objetos similares que tienen datos similares entre sí, lo que se puede hacer es permitir que múltiples objetos compartan datos para de esa forma ahorrar memoria. Está heavy, no les voy a decir que es algo principiante, es algo bastante heavy que hay que tener cuidado a la hora de hacerlo, pero es un patrón de diseño que se usa. Otro tipo de patrón de diseño son los patrones de diseño de comportamiento, que como uno se imaginará es cómo se comportan los objetos entre sí. Bueno, nada, vamos a ver un poquito más a fondo esto con algunos ejemplos. Patrones creacionales. ¿A qué les suena creacional? Piensen. Correcto, se estarán imaginando que está relacionado a la hora de crear objetos. Tenés una clase, cómo creás instancias de esa clase y cómo los configurás. Cuando están inicialmente creados, ¿los creás con algo por defecto o no? ¿En base a qué los creás y demás? Ejemplos de patrones creacionales. Prototype. JavaScript está basado en Prototype. Es más, este video viene porque el próximo es un video sobre Prototype en JavaScript, así que necesitaba que ustedes conocieran los patrones de diseño. Se viene un video entero de Prototype y les va a encantar. Básicamente eso. JavaScript para crear los objetos los crea a través de prototipos. O sea, tiene un objeto base o padre o ancestro de todos los objetos que se llama Object. Y a partir de ese objeto se crean todos los demás objetos del lenguaje. Otro ejemplo de patrón de diseño, Singleton. Otro ejemplo de patrón de diseño, Factory. Ahora vamos a ir más a fondo en cada uno. Empecemos con el Prototype. Básicamente es lo que les comentaba. Los objetos nuevos no se crean desde cero. Vos en JavaScript cuando creas un objeto por defecto no se crea desde cero. Se crea copiando un objeto existente. Esto es el patrón Prototype. JavaScript a la hora de diseñarse dijeron, ¿cómo vamos a crear nuestros objetos? Bueno, vamos a usar un patrón de diseño, el Prototype, que es bastante conocido. Bueno, vamos a darle con ese, que es el que nos sirve. Básicamente es eso, tenés un objeto base y todos los objetos se crean a partir de ese. ¿Sí? El objeto base a partir del cual se crea el nuevo objeto se conoce como prototipo, ¿ok? El prototipo es como una plantilla, ¿sí? Es la plantilla a partir de la cual vos vas creando todos los objetos nuevos. ¿Qué sucede? Vos podés crear distintos objetos y crear nuevos objetos a partir de este objeto y crear un nuevo objeto a partir de este objeto y así ir haciendo como una cadena de prototipos hacia abajo. Es como una locura, ya lo vamos a ver después. Singleton, una única instancia global de una clase, está buenísimo. Básicamente el patrón Singleton lo que te permite es que una clase que vos elijas tenga una sola instancia y sea accesible de forma global, o sea, dentro de todo tu código. Se usa mucho para los logs en el backend para que vaya más rápido. También se usa mucho para la store del State Manager.
y hay muchísimas otras utilidades. Los módulos de Node.js no siempre son singleton, pero en general cuando cargas un módulo es singleton. No siempre igual, hay casos en los que no, lo he comprobado en Ubuntu cuando hay temas con las rutas y demás, pero en general tienden a ser singleton. Bien, el patrón factory, bueno, básicamente es a la hora de crear objetos, ¿sí? Te permite crear los objetos, sencillo y al pie. Vos tenés una clase, bueno, ok, vas a tener subclases y lo que va a pasar es que cada subclase puede elegir qué tipo de objeto crear. Esto lo van a ver mucho más en claro cuando hagamos un video específico de Factory. ¿Sí? Eso es algo muy importante. Si no están entendiendo de entrada los patrones, no se preocupen. Van a haber videos específicos para cada patrón de diseño y lleva tiempo entenderlo. Es un tema muy complejo que hay cursos en la facultad que demoran un semestre entero en entenderlos. O sea, no esperen entenderlos en 20-30 minutos. ¿Sí? Es normal. Lo que sí es que les voy a ir subiendo videos de cada uno y a medida que los vayamos usando de forma práctica va a ir quedando más en claro. Estructurales. Bueno, ¿a qué les suena estructurales? Como se imaginarán, es básicamente vos tenés distintos objetos o clases y vos con los patrones estructurales podés establecer cómo se van a relacionar entre sí esos objetos y esas clases. No sé si han escuchado alguna vez el término bajo acoplamiento, alta cohesión. Esa es una de las bases de la escalabilidad y del mantenimiento de código hoy en día. Tener un bajo acoplamiento y una alta cohesión. ¿Qué tipo de patrones estructurales tenemos? Proxy, el proxy está de más. Adapter, el adapter está de más. Y el decorator está de más. O sea, están todos buenos, perdón, pero estos patrones están todos buenos. Proxy. Se estarán imaginando qué es un proxy. Bueno, el caso más clásico de uso de proxy, que acá lo tengo, es vos tenés una web, ¿sí? Tenés un backend. Entonces la web le hace request al backend. ¿Qué pasa? Sería una locura tener que agregar cada vez que vos vas a llamar a un método desde la interfaz de usuario el token, ¿sí? Entonces lo que uno puede hacer es usar toda su aplicación como si no tuviera token, agregar una capa al final, un proxy, y que eso se encargue de interceptar la solicitud que estás mandando y agregar automáticamente el token de verificación o el token de autentificación, el que sea que se necesite, ¿sí? Es como eso. Cuando se hace la request, se intercepta, se le agrega el token y se manda al backend. No confundir con los interceptos de Angular. Si bien son similares, no son exactamente iguales. Eso quería acotar más. ¿Sí? ¿Se entiende un poquito cómo es la movida con esto? Es básicamente eso. El proxy es como una capa que está ahí, que te permite centralizar tareas relacionadas con, en este caso, en el ejemplo que les di, la autentificación. Se puede encargar también de, bueno, cuando haces una request, revalidar el token o renovarlo si está expirado y demás. Bueno, podés, ahí está de más, podés usarlo para meter una capa, en este caso para temas relacionados con el token, y que él se encargue de todo ahí en esa capa. Para no tener que estar mezclando la lógica de tu código y demás. Está bueno. Hay muchos otros casos de uso de proxy que lo vamos a ir viendo después. Adapter. El patrón de diseño adapter es bastante sencillo. Te permite mezclar o te permite más, ¿cómo decirlo? Vos tenés dos interfaces que son incompatibles. Bueno, el patrón adapter lo que hace es permitir que... No sé cómo decirlo de una forma que entiendan. Bueno, lo tengo escrito. Básicamente el patrón adapter se utiliza para permitir que dos interfaces incompatibles trabajen juntas. Sí, el trabajo juntas no me cerraba del todo, pero está bien. Es básicamente, vos tenés dos interfaces incompatibles. Bueno, podés lograr que trabajen juntas usando el patrón adapter. Te estarás preguntando, ¿y qué es el patrón adapter? Lo clásico es lo que les comentaba hoy. Necesitas usar una biblioteca o clase que existe en tu proyecto, pero la interfaz de esa biblioteca no es compatible con las clases que hay en tu código. ¿Sí? No es compatible con tu aplicación. ¿Ok? ¿Querés usar una biblioteca o una clase, pero no es compatible con tu aplicación? Bueno, lo que vos podés hacer es agarrar y modificar la biblioteca, ¿sí? La biblioteca y decir, oh, voy a cambiar el código, mojaja. No, oh, voy a modificar la clase de mi código y empezás a modificar todo. No, es como una locura estar modificando tu código cada vez que tenés problemas. Entonces lo que podés hacer es crear un adaptador, que lo que va a hacer es implementar, ¿sí?
implementar la interfaz, ¿sí? Implementa la interfaz que es compatible con tu aplicación y a su vez va a ser compatible con la librería. Entonces de esa forma es como que creas un adaptador. ¿Viste cuando querés enchufar algo en el enchufe y no te anda? ¿Sí? No te anda porque la forma del enchufe, a mí me pasó cuando fui a Argentina, la forma del enchufe es diferente y tenés que comprar un adaptador y enchufarlo para que ande. Exactamente. Eso mismo es el patrón adapter. Pero con las librerías. Imagínate, estás usando una librería de internet que no es compatible con tu código. Bueno, encajas un cosito acá, ¡pim! Le das para adentro. Bien, otro tipo de patrón de diseño, el patrón decorator. Este está de más. Es como que vos tenés un objeto y podés agregarle de manera dinámica datos adicionales. Y vos me dirás, ¿para qué quiero hacer esto? Bueno, porque muchas veces esos datos adicionales pueden ser funcionalidades adicionales. Entonces está de más, porque vos tenés un código y podés agregarle comportamientos extras. Eso permite que tu código sea como más flexible, ¿sí? Y va a ser más desacoplado todo y va a ser más flexible porque tenés bien separados los comportamientos y le podés agregar a cosas que ya existen comportamientos generales de tu código. Y en el caso de Angular se usa para los componentes. O sea, es como que vos tenés una clase en Angular, en este caso les puse un ejemplo que es el app component, y vos lo que podés hacer es decirle, bueno, esto por default es una clase común y corriente. Es por class y dice app component, ¿sí? Es un componente. ¿Por qué? ¿Por qué es un componente? Si yo solo veo Sport Class App Component. Bueno, porque arriba se le pone @components y se le pasa un objeto que son datos adicionales, que es el selector, el template, URL y los styles URL, ¿sí? Eso es básicamente la movida del patrón decorator. En el caso de Angular se puede usar en este caso para convertir una clase común y corriente de TypeScript en un componente. ¿Por qué? Porque arriba tiene el @component que está agregando información adicional. Eso se llama el patrón de diseño decorator. Yo sé que les estoy diciendo muchos ejemplos con Angular, pero bueno, Angular es un framework bastante bueno, lo que implica que tiene muchos patrones de diseño detrás. Y es como el ejemplo más sencillo. React ya es un poco más caótico, si bien tenés Redux y demás, es un poco más a la vieja usanza, digamos que depende del programador, muchas cosas, entonces no. Bien, Observer, ¿sí? Es un patrón de comportamiento. Strategy es un patrón de comportamiento. Mediator es un patrón de comportamiento. Y vos me estarás preguntando, ¿y qué son los patrones de comportamiento? Básicamente se centran en cómo los objetos interactúan, ¿sí? Tenés muchos objetos, cómo van a interactuar entre sí y va a distribuir el comportamiento entre ellos. O sea, en vez de tener un objeto gigante que haga todas las tareas que vos quieras, lo que vas a hacer es dividir los objetos, dividir ese objeto gigante en objetos más pequeños y a cada objeto le vas a asignar un rol específico, ¿sí? Es como, vos haces esto, vos te encargas de esto otro. Ejemplos de patrones de comportamiento. Empecemos con el observer. Con el patrón observador básicamente lo que vos haces es definir un objeto, ¿sí? Un objeto que va a ser el observable. Y vas a definir objetos que son observadores. Los observadores están observando al objeto observable, ¿ok? Tenés un objeto observable y tenés mucho alrededor de él mirando lo que hacen, ¿ok? El objeto observable y muchos objetos alrededor que están mirando lo que hace el objeto observable. Cuando el objeto observable hace algo, él le avisa a cada uno de los observadores. Mirá, hice esto. Y va acá, uno por uno, con cada uno de estos, avisándoles. Hola, estoy acá. Por ejemplo, este dato cambió a 9. Le avisa, 9, este dato cambió a 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 9. Y así sigue, ¿ok? Eso es el patrón observador. Un ejemplo de patrón observador, 2 le voy a dar. RxJS con Angular, ¿sí? RxJS con Angular usa el patrón observador. Otro ejemplo de patrón observador, los eventos del navegador. Cuando vos haces clic en el navegador, se emite un evento. El evento click. No sé si alguna vez te fijaste que para detectar un click muchas veces se dice add event listening, on click y demás. Bueno, es básicamente eso. Se está usando el patrón observador por abajo. Bien, otro caso de patrón de comportamiento, el strategy. Básicamente el strategy es bastante sencillo, lo que hace es permitirte en tiempo de ejecución en general
asignar algoritmos. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a suponer que vos tenés una empresa que se encarga de calcular impuestos, ¿sí? El cálculo de impuestos va a depender de la persona. Entonces viene una persona con cierto contexto. Mirá, yo tengo 2 trabajos, tengo hijos, estoy afiliado a tal sindicato y demás. Bueno, lo que va a suceder acá es que el Pattern Strategy con ese contexto va a evaluar qué algoritmo le corresponde a esa persona y en base a eso va a hacer el cálculo de los impuestos. Y por último, el Patrón Mediator. Está buenísimo. Básicamente se usa para reducir las dependencias entre los componentes del sistema. En vez de tener, creo que se lo había notado, sí lo había notado. En vez de tener tipo estos objetos todos comunicándose entre sí, agregás un objeto en el medio llamado Mediator y ahí esos objetos se comunican a través de ese Mediator. Es básicamente eso. Y esto fue todo por hoy. Esto fue un repaso rápido de los patrones de diseño en 25 minutos. Espero te haya gustado. Obviamente, a ver, son temas que se dan en un semestre entero en la facultad. Vos no vas a aprender un semestre entero de la facultad en 25 minutos. Sino que después van a haber videos para cada uno de estos patrones. Y ahí sí va a estar más interesante. Bueno, nada, mi LinkedIn lo tienen acá. Mi Instagram y mi Twitter lo tienen por ahí. Me pueden hablar. Y ahí seguimos. Bye bye, los quiero. Ah, por cierto, voy a hacer un nuevo efectito que tengo acá. ¡Pum! Mis redes sociales, demás.